Hace poquito salió el capítulo 17 de Dragon Ball Daima y nos dejó ver a Goku Super Saiyajin 3. Y el día de hoy les enseñaré a dibujarlo paso a paso, pero vamos a realizar el pintado al estilo Legends. Así que sin más, vayamos con el tutorial. Pasaremos a hacer las medidas de este dibujo, por lo que aquí puedes pausar el video y tomar alguna foto para que no se te escape ningún detalle. Empezaremos el dibujo en el recuadro que hemos trazado al inicio, ya que este recuadro nos va a servir para todo lo que tenga que ver con el rostro de Goku. Empezaremos por la frente y continuaremos con el mentón, el cual el mentón va a sobresalir solamente un poco en la parte más baja del cuadrado. Y seguiremos dibujando los ojos y las cejas, que estos van a estar ubicados justamente en la línea horizontal que parte a la mitad de dicho cuadrado. La nariz y la boca van a estar pegados casi al contorno del rostro, que justamente es del lado derecho. Agregaremos las pupilas, los iris y también algunas arrugas que tienen estos personajes característicos de Dragon Ball, ¿no? Como son debajo de los ojos y arriba de las cejas. Dibujaremos un mechón de cabello, que es el único que se observa en la transformación de Goku del Super Saiyajin 3, que está por la frente. Vamos a dibujarlo más o menos hasta la nariz, hasta el límite de la nariz. Luego continuaremos con la oreja derecha y vamos a seguir dibujando el resto del cuerpo. Para esta parte, lo que siempre recomiendo es hacer algunas figuras geométricas para que más o menos sepamos cómo va a ir proporcionado el torso, cómo va a ir los pectorales, los brazos y las piernas. Y vamos a hacer eso, vamos a hacer algunas figuras geométricas, vamos a hacer algunas líneas para más o menos saber hasta dónde va a ir el cuerpo. Y por último vamos a dibujar los mechones de cabello, que estos mechones son referenciales, ¿ok? No son los mechones que se van a quedar al final del dibujo, ya que no me gustó tanto el rostro y el cabello justamente del Goku que salió en el capítulo, por lo que digamos que traté un poquito de mejorar y la verdad no sé si habrá quedado mejor o peor, eso ustedes lo comentan en los comentarios. Y obviamente tomé referencias para dibujar el rostro y el cabello, no me lo inventé así porque sí. Y cuando tengamos ya más o menos cómo va a ir proporcionado el cuerpo, vamos a ir agregando algunos detalles, ¿no? Como la vestimenta que tiene justamente Goku, como los brazos, que como es Goku niño no es tan musculoso como el Goku adulto, pero sigue siendo Goku, así que sí tiene músculos, pocos, pero tiene, ¿no? Así que hay que agregar algunas líneas que demuestren que tiene cierta musculatura. Con respecto a las manos, digamos que no es tan complejo como una mano adulta, ya que estas manos no son tan detalladas, ya que Goku, como ya dije, es un Goku niño, por lo que no hay que agregar tantos detalles, simplemente más o menos dividir cómo van a ir o qué tan grueso van a ir los dedos. Y después de más o menos dividir qué tan grueso van a ir los dedos, simplemente agregamos algunas líneas que son justamente las arrugas que se forman cuando cierras el puño. Ahora dibujaremos de la cintura para abajo el resto de la vestimenta, como las piernas, los pies, en los cuales van a estar justamente la ropa en las piernas y va a estar también las botas características de este personaje. También iremos agregando algunas arrugas que se forman, ¿no?, en la misma ropa, y vamos a agregar algunos rasguños que justamente tiene Goku por la pelea. Y en la pierna derecha vamos a dibujar una parte donde literalmente su ropa ya está rota y se observa su piel. Llegamos al cabello. Para el cabello, como dije, no tomé de referencia en sí el mismo cabello que se vio en el capítulo, sino que usé la imagen que están viendo en pantalla de ese Goku Super Saiyajin 3 que por primera vez cuando se transformó, y la verdad me encantó cómo quedó ese cabello. Tuve varias complicaciones para dibujar el cabello, ya que es un Goku con cuerpo pequeño, por lo que quizás como referencia hubiera usado el Goku de Dragon Ball GT, y la verdad no sé por qué no lo usé ahora que pongo a pensar,
Pero bueno, el cabello al final me gustó como quedó, no sé ustedes. Jack it up. Llegamos al delineado, en el cual vamos a utilizar el estilógrafo de la marca Artline de 0.1 que estoy utilizando últimamente en todos mis dibujos. Y la verdad lo voy a seguir usando, no costó nada barato, así que lo voy a seguir usando en todos los dibujos. Por lo que vamos a tener mucha paciencia, como siempre digo, en el delineado, ya que si la regamos en el delineado va a ser muy complicado borrar esas líneas que no nos guste como quedan. Por lo que podemos decir que el delineado es una de las partes más delicadas en el cual debemos tener extremadamente cuidado a la hora de utilizar este material de dibujo. Y si ustedes no cuentan con estos delineadores, incluso un lapicero de esos escolares sirve bastante, o incluso con el mismo lápiz de color. No hay excusas para no delinear el dibujo, así que podemos usar o lapiceros o lápices de color. Una vez que hemos delineado, vamos a esperar a que se seque bien la tinta que hemos utilizado y vamos a borrar los restos de lápiz que quedan. Llegamos al pintado, en el cual, como mencioné al inicio, utilizaremos el estilo Legends. Así es, para este estilo Legends simplemente necesitamos lápices de colores y mucha paciencia, ya que empezaremos pintando las sombras más oscuras de un color negro, ya que esto caracteriza al estilo Legends, que la sombra se exagera demasiado. Y vamos a seguir una secuencia después del color negro, que en este caso va a ser el color naranja, después un color amarillento medio naranja y por último en la parte más clara el amarillo más claro que tengamos, que es como el amarillo patito por decir. No empezaremos pintando el color negro en cualquier lado, ya que en estos dibujos va a haber cierta iluminación en algunas zonas, los cuales generan sombra, los cuales generan iluminación en el personaje. Por lo que vamos a respetar esa iluminación y vamos a comenzar a pintar en ciertas zonas negras como observan en el dibujo. Y dichas zonas en donde hemos utilizado el lápiz de color negro vamos a dejar cierto degradé, se puede decir, a los contornos de dicha línea de color negro, ya que esto nos ayudará a que combinemos mejor los colores que sigue después de este oscuro. Y una vez que más o menos tengamos la idea de cómo pintar el cabello, pintaremos el rostro, que para el rostro va a ser igual, utilizaremos el color negro para la sombra más oscura, encima un color piel medio rosado y encima de esos un color piel medio arenoso. También los ojos serán pintados de un color verde agua, que si no tienen este color pueden pintar el color verde, el verde normal, pero muy suave. Y encima aplicar el lápiz de color blanco, que aunque no parezca, sí lo va a aclarar un poco el lápiz de color verde. Digamos que mi objetivo con este cambio en el rostro y en el cabello es darle una mirada un poco más intimidante al personaje, porque en el capítulo digamos que no tiene tanto esa mirada, aunque sí es muy diferente una animación que una simple imagen, por lo que traté de captar esa idea que tenía y la verdad no sé si habrá quedado bien. Eso es algo que solamente ustedes pueden escribir en la caja de comentarios. Y como dije, se realizó el pintado al estilo Legends. No sabía si realizar el pintado así al Dragon Ball Daima normal, pero como el Vegeta ya se subió al estilo Legends, pues dije, este también debe ser al estilo Legends. Y si en el anime ocurre una transformación más adelante, que es lo más probable, o alguna fusión entre Goku y Vegeta con esos insectos que justamente tiene Goku, pues obviamente lo voy a traer el dibujo al canal al estilo Legends o al estilo normal, se puede decir, de Dragon Ball Daima. Cuando salga ese capítulo, cuando salga ese personaje, si es que sale obviamente, voy a hacer creo que algún tipo de encuesta, les voy a preguntar a ver cómo es que quieren ustedes que sea el pintado, o incluso podría ser de las dos formas, no sé. Una vez ya pintado el cabello, que como vieron es la parte más grande y más tardada se puede decir de este pintado, porque para ser sincero el cabello fue lo más tardado que pinté, unas 2 horas y media o incluso 3, podría decir, aunque exagerando demasiado, mientras que la vestimenta sí casi 1 hora, es así que es más rápido la vestimenta, mientras que el cabello sí es lo que más tarda la verdad.
Pero bueno, en la vestimenta tiene su típica ropa de color naranja y de color azul. Entonces en la parte azul vamos a utilizar para la sombra más oscura obviamente el negro, luego el azul y el celeste para la parte más clara. Estos colores lo utilizaremos justamente una parte de la ropa que se observan por los pectorales, por los hombros, las muñequeras y también el tipo cinturón que tiene Goku. Llegamos a su vestimenta de color naranja, que para la sombra nuevamente hay que utilizar el lápiz de color negro, ese es en todo el dibujo, después un naranja muy oscuro, un naranja más o menos claro y un amarillo. Esos tres colores van a ser los que utilizaremos en esta parte de la vestimenta. Obviamente el amarillo va para la parte más clara y el naranja más oscuro va pegado casi al cinturón más o menos porque es la parte más oscura. Continuaremos también de la cintura para abajo toda esa vestimenta. Algo que les recomiendo en los dibujos de Dragon Ball justamente, si es el estilo plano, si está pintado así el estilo normal del anime, pues ahí sí utilizaría los marcadores porque eso agiliza bastante el trabajo. Mientras que al estilo Legends yo sí utilizaría sí o sí los lápices de colores porque aquí puedes combinar de una mejor manera. Y la verdad queda un resultado más increíble, la verdad, bueno, a mi parecer, no sé usted. Lo último que pintaremos en el personaje van a ser las botas, que justamente estas botas van a ser de un color azul y esas cintas que pasan por alrededor de las botas van a ser de un color amarillo. Ahora pintamos el fondo, que para el fondo lo mejor sería un óleo pastel, sí, porque estos se degradan demasiado bien y quedaría un aura, por decir, del Super Saiyajin increíble, pero en este caso utilizaremos el lápiz de color, ¿por qué? Porque no tengo óleo pastel, así de simple. Pero bueno, utilizaremos el lápiz de color amarillo para hacer justamente la aura del Super Saiyajin 3, que mientras más alejado del personaje esté la aura hay que pintarlo más fuerte y mientras más nos acercamos al personaje hay que ir degradando, o sea, suavizando la presión del pintado. Y utilizaremos también un lápiz de color medio anaranjado para un poquito más oscurecer el contorno de la aura de este personaje. Y una vez pintado el aura del Super Saiyajin 3, vayamos a ver el resultado final. Si el dibujo y el video te gustó y quieres seguir aprendiendo a dibujar a más personajes de Dragon Ball, puedes clicarle en cualquiera de los dos videos que están apareciendo en la parte derecha de tu pantalla. En la parte de arriba se encuentra el Vegeta Super Saiyajin 3 que también salió hace un tiempito en el Dragon Ball Daima. Y en la parte baja se encuentra un dibujo de Goku con el traje de Yodorat. Así que nos vemos en uno de esos dos videos.